6 meses habían transcurrido desde aquella noche en que salí de esa casa, la de mi familia, con mi maleta, sin mirar atrás, superando obstáculo tras obstáculo, tropiezo tras tropiezo, había logrado reconstruir algo parecido a una vida. Logré sacar mi residencia, mejorando mi situación actual, y entonces, un martes cualquiera, mientras salía de mi trabajo, vi en mi teléfono algo que no esperaba ver nunca más, una llamada entrante. Era mi tía. Para lograr entender lo que sentía en ese momento, tenía que recordar lo que había pasado. Hace 6 meses atrás, llegué a este país, confiando en las palabras de mi tía y mis primos que siempre me decían que tenía un lugar en su casa. Recordé lo que esa noche escuché sin querer, la verdad. Para ellos, esas palabras nunca significaron nada real. Desde entonces, no había vuelto a hablar con ninguno de ellos. Pude levantarme poco a poco y reconstruir mi vida gracias a un excompañero de trabajo, esa persona que no era mi sangre y que me dio un sofá cuando no tenía nada. Gracias a ese tiempo recuperado, conseguí trabajo estable y poco a poco a sentirme en paz. Había aceptado que esa parte de mi familia simplemente ya no existía para mí, y ahora, de la nada, su nombre aparecía en mi pantalla. Me quedé mirando la pantalla mientras el teléfono sonaba. Una parte de mí quería ignorarla, otra parte, esa parte que todavía cargaba 6 meses de preguntas sin responder, sintió curiosidad. Contesté, «Hola», dije, con la voz más seca de lo que esperaba. «Hola, mijo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sabemos de ti», dijo mi tía, con un tono cálido, casi como si nada hubiera pasado, como si esa noche en la puerta de su casa nunca hubiera existido. No respondí de inmediato. Ella me siguió hablando, preguntando cosas superficiales, cómo estaba, dónde estaba viviendo, si había hecho amigos. Yo respondía con frases cortas, entrecortado, esperando que en algún momento llegara al verdadero motivo de la llamada. Y llegó. Mi tía me dice, «Mira, te llamo porque necesitamos un favor. Es sobre unos papeles, para un trámite acá. Necesitamos que alguien con tu situación legal firme como referencia. Y pensamos en ti porque, bueno, eres familia. Eres familia». Esas palabras, después de todo lo que había pasado, sonaron huecas, casi como una broma cruel. Recordé exactamente esas mismas palabras, dichas con el mismo tono cálido 6 meses atrás, antes de que me cerraran la puerta. Le pregunté directamente de qué trámite se trataba. Mi tía empezó a explicar, con muchos rodeos, que era algo relacionado con un préstamo que mi primo necesitaba para un negocio, y que necesitaban a alguien con papeles en regla y con cierta antigüedad de residencia para avalar el trámite. Alguien de confianza, alguien de la familia. Le pregunté si era consciente de lo que había pasado la última vez que estuve en su casa. Hubo un silencio largo. Luego dijo, «Eso fue un malentendido, mijo. Las cosas estaban difíciles esos días. Tú sabes cómo es todo aquí». Sentí que algo se encendía dentro de mí. No era rabia exactamente, era más bien una claridad fría, como si finalmente pudiera ver la situación completa, sin filtros, sin nostalgia. Le dije que necesitaba pensarlo y colgué. Esa noche no pude dormir bien. Por un lado, sentía que firmar ese papel sería, de alguna manera, regalarles otra vez algo de mí, después de que ellos no me dieran absolutamente nada cuando más lo necesité. Por otro lado, una parte de mí, esa parte que todavía era el niño que crecía escuchando, «Cuando vengas, esta es tu casa también». Sentía curiosidad por entender qué había pasado realmente esa noche. Al día siguiente, decidí escribirle a mi prima, la que me había abierto la puerta,
cierto, no le había hablado en 6 meses. Le pregunté, sin rodeos, qué tipo de préstamo era exactamente y para qué. Su respuesta tardó horas en llegar. Cuando llegó, decía: «Mira, no quiero meterme en problemas, pero no es un negocio, es para pagar una deuda que mi mamá tiene desde hace tiempo. Por eso no había espacio esa noche que llegaste. Había gente de la deuda en la casa, no era una visita normal. Mi mamá no quería que tú vieras eso». Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. De repente, todo tenía sentido de una manera completamente distinta. No era solo que no me quisieran ahí, era que esa noche mi llegada había sido, literalmente, lo último que mi tía podía manejar. Estaba lidiando con una crisis propia, y yo, sin saberlo, aparecí justo en medio de eso, con una maleta y 13 horas de viaje encima. Eso no justificaba cómo me trataron, no justificaba la conversación que escuché detrás de esa puerta, ni las palabras de mi tía sobre decir cosas para no quedar mal. Pero le daba un contexto que yo no tenía. Llamé a mi tía de nuevo. Esta vez, antes de que dijera nada, le dije: «Mi prima me contó la verdad sobre esa noche. Entiendo que estaban pasando por algo difícil, pero eso no quita que, en lugar de decirme la verdad, prefirieron tratarme como un extraño y hablar de mí como una carga detrás de mi espalda. Y ahora, la primera vez que me buscan en 6 meses es para pedirme un favor relacionado con esa misma deuda». Hubo un silencio largo. Luego, mi tía, con la voz quebrada, dijo: «Tienes razón, lo siento, no sabía cómo decirte las cosas de otra manera». Le dije que no podía ayudarles con el papel del préstamo, no por rencor, sino porque mi situación legal y financiera apenas se estaba estabilizando, y comprometerme con la deuda de otra persona sin entender completamente los términos no era algo responsable para mí en ese momento. Pero también le dije algo más, que estaba dispuesto a hablar de verdad sin maquillar las cosas, si ella quería reconstruir algo de relación, sin promesas vacías, sin «esta es tu casa», dicho a la ligera. Mi tía aceptó. No fue una reconciliación instantánea ni perfecta. Hablamos varias veces en las semanas siguientes y poco a poco entendí más sobre la situación económica que estaban viviendo, una situación que ellos habían ocultado durante años, incluso a la familia allá en nuestro país, por vergüenza. No volví a esa casa, pero sí empecé a hablar de tanto en tanto con mi prima, esta vez con más honestidad de ambos lados. Mi vida en España siguió siendo la que había construido yo solo. Mi trabajo, mi cuarto rentado, mi pequeño círculo de amigos que se había convertido en mi verdadera red de apoyo. A veces, entender por qué alguien nos hizo daño no significa que ese daño esté bien, ni que tengamos que volver corriendo a esa relación como si nada hubiera pasado, pero sí puede ayudarnos a soltar parte del peso que cargamos y a decidir, desde un lugar de claridad y no de rencor, qué espacio le damos a esas personas en nuestra vida de ahora en adelante. ¿Tú habrías ayudado con ese favor después de todo lo que pasó? ¿O crees que hice bien en decir que no? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres saber cómo sigue esta historia, no olvides seguir el canal.